continuamos conversando con Cris entonces, y vamos a hablar ahora sobre el coaching esencial. Me gustaría que me cuentes a ver qué es el coaching esencial. Ujú. Podríamos empezar con la definición, por ejemplo. Una Ujú. posible definición es que es un coaching del alma, acompaña el viaje a la armonización del ser, y ahí todos son palabras que tienen mucho contenido, que si quieres luego entramos en ellas, no sé. Ujú. Trascendiendo al ego y facilita el proceso de transmutación evolutiva, como decíamos, ¿no? en otros momentos, hacia la sabiduría para una vida con más sentido, más plenitud y hacia los metaresultados. Entonces, ahí he dicho muchas cosas, mm, Ujú. no sé, ¿Quieres detenerte un poquito en alguna? si quieres. Por favor. Por ejemplo, cuando, o sea, el viaje tiene que ver, donde nosotros ponemos foco es, ¿no? Como metafoco, porque no hablamos de objetivos, como ya había Ujú. dicho, en la sabiduría. Entonces, ¿por qué? Porque para nosotros el potencial, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el modelo del coaching esencial, el potencial del ser humano, una de las formas de definirlo, siguiendo a Aristóteles, etcétera, ¿no? Como ya decía, sería la sabiduría, sería el nivel de conocimiento más alto, ¿sí? Como animales de lenguaje simbólico, tenemos una dimensión corporal, una dimensión mental, una dimensión emocional, pero diríamos que lo que nos interesa es la armonización, la reconexión de los tres centros de los cuales estamos desconectados para que nuestro potencial humano, que va más allá de las plantas o de ciertos animales, ¿sí? Tenemos una capacidad cognoscitiva, ¿sí? O epistemológica muy alta, pues Ujú. ese sería el desarrollo último, ¿no? Esta autorrealización como seres humanos. Y para ello necesitamos trascender al ego, necesitamos trascender la falsa identidad o la identificación a la que estamos apegados que nos limita. Es decir, el ego es el constructo psicológico que, que desarrollamos como seres humanos para adaptarnos socialmente a ese entorno en el que vamos a parar. Y eso hace que necesitemos sostener una autoimagen de nosotros mismos para poder ser, en minúsculas en este caso, ¿no? Eso que ahí va a funcionar para poder lograr ser queridos, reconocidos, amados, cuidados, protegidos, etcétera, en ese entorno concreto. De manera que tenemos que empezar a ser de determinada manera y no ser de otra forma, porque ahí esa otra forma resulta en sufrimiento, ¿no? Y etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver con una herida existencial, que tiene que ver con la desconexión fundamental de una de nuestras dimensiones especialmente, ¿no? Somática, mental, emocional, que resultan en este ego que va a intentar tapar este vacío, esta sensación de carencia, siendo X, ¿sí? De forma que Ujú. al no verlo dentro lo vamos a buscar fuera y vamos a buscar reconocimiento, éxito, seguridad, estabilidad o poder o lo que sea según el tipo de herida. Entonces, la idea es sanar la herida para que el ego afloje, para que el ego pueda volver a su lugar en la orquesta y pueda ir emergiendo el director de orquesta real, que es la sabiduría, que es un yo consciente, ¿sí? Desde donde poder leer y dirigir nuestra vida de una forma más sabia. Ese sería Ujú. un poco el proceso. Buenísimo. Me gustó eso que traes del el ego como una cuestión de adaptativa, ¿no? Ujú. Sí, Porque muchas lo que veces se pasa habla es del que ego y no queda claro de qué estamos hablando. exacto. Es, Ujú. es, es como dice la cábala, ¿no? De forma predeterminada construimos un ego para de forma consciente, voluntaria y durante toda la vida, si queremos, trascenderlo, para volver otra vez a la reconexión con todo el ser, Ujú. que es
en lo que teóricamente, ¿no?, trabajamos en coaching, en el potencial. Ok. Un poco ya lo explicaste, pero ¿cómo dirías que se diferencia el coaching Ujú. esencial de otros modelos? Sí. Por un lado, el metafoco en la sabiduría, y hay todo un modelo de sabiduría desarrollado y todo lo que implica, y el enlace con las distintas competencias de, por ejemplo, nosotros estamos alineados con la ICF, Ujú, y también con las distintas fases y el proceso de coaching en una sesión o en el proceso entero. Por otro lado, trabajamos en nivel de profundidad. Eso significa que diríamos que hay 3 grandes niveles, ¿no? El primer nivel de intervención, que sería un aprendizaje simple, o de primer orden, descrito por Chris Argyris, ujú. donde se cambia especialmente, pues eso, ¿no?, los comportamientos, las competencias, los hábitos. Es un aprendizaje que, bueno, te sirve para hacer otra cosa, pero si no está alineado con lo que hay por debajo, se cae en 2 días, ¿sí? ¿Qué hay por debajo? Un nivel de segundo orden, de aprendizaje segundo orden o aprendizaje transformacional o generativo, descrito también por Chris Argyris, donde el foco se pone ya más en las creencias, los valores, las actitudes, ¿sí? Ya es de más profundidad, es, diríamos, más inconsciente muchas veces, cuesta más de transformar, muy bien. Pero nosotros bajamos a un tercer nivel, ¿sí? Porque lo mismo, esto se nos cae si no hay una transformación de base. Esta transformación tiene que ver con un aprendizaje de tercer orden o epistemológico, con foco en la sabiduría, que tiene que ver con abordar lo que es el ser, el potencial, ¿no?, la motivación existencial, etc. De forma que lo que vamos a buscar es esta inclusión de los distintos yoes más allá del ego. Por eso el coaching esencial es un coaching transpersonal, ¿m?, o espiritual. Y Ujú. por eso nuestras fuentes, como decíamos en otro momento, ¿no?, son 5 grandes fuentes donde bebemos de distintos autores y de distintos modelos. El arte, entendido como la mirada desde la mística, desde el amor incondicional, desde eso que va más allá de lo bello, lo sublime, lo que nos asusta, ¿sí?, desde una posición de amor profundo. La filosofía, y aquí tenemos distintas fuentes, Habermas, el existencialismo, Gadamer, Foucault, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no?, los clásicos, Claro. etcétera. La espiritualidad, y bebemos mucho de la cábala, del sufismo, del budismo, del hinduismo un poquito, no tanto. Ujú. La, el desarrollo organizacional, todo lo que es la sistémica, fractales, los límites, ¿no?, de la sistémica, bueno, etcétera, etcétera. Todo lo que es la mirada del ser humano, ¿no?, en las organizaciones, ¿no?, en los sistemas. ¿Y qué me queda? La psicología, sobre todo la psicología transpersonal, Ujú. también el constructivismo o en fin, no sé, distintas líneas que dan base, ¿sí?, y crean todo el modelo que tenemos detrás de lo que es el coaching esencial. Por ejemplo, el coaching esencial fue reconocido como una de las aportaciones más significativas del siglo XX de la psicología al coaching, por el Consejo General de la Psicología de España. Qué bueno. Ujú. ¿Y qué es lo que le has aportado desde la psicología y la filosofía al coaching esencial? Por ejemplo, trabajamos con el nivel de heridas, como Ujú, decimos, ¿no?, sanar la herida en todo un proceso bidireccional de conectar o facilitar la reconexión con el ser esencial, al mismo tiempo que hay todo un movimiento, ¿no?, un acompañamiento de ego reducción, donde una de las bases importantes es esta sanación de la herida, ¿no?, el cómo uno se puede volver a revisar, ¿no?, eh, desde la completitud, desde la plenitud del ser. Por ejemplo, desde la filosofía y relacionado con esto, trabajamos con la idea no solamente de autoconocimiento, sino de autoconocimiento más epimeleia eutao o curasui, cuidado de ujú. sí, donde
necesitamos de los dos conceptos. Para la antigua Grecia iban absolutamente de la mano, una cosa no va sin otra. Entonces no solamente se necesita del autoconocimiento, sino también de la sanación, ¿sí? Del amarse. Y ahí, siguiendo con esta línea, por ejemplo, trabajamos con el modelo de pasar de estulto a sabio, del que no se ama porque no se conoce y no se conoce porque no se ama, al que se conoce porque se ama y se conoce porque y se ama porque se conoce. Entonces, todo esto, ¿no?, tiene que ver con distintas miradas y fuentes de base donde utilizamos distintos conceptos y modelos. No sé, no, es muy amplio y muy complejo, ¿no? Por ejemplo, también trabajamos mucho desde el Voice Dialogue como mirada psicológica, donde se parte de que hay distintos yoes en nosotros, es toda una orquesta, como decíamos antes, donde normalmente el director de orquesta no sabemos dónde anda, y de lo que se trata es de que vuelva a tomar el control de la orquesta, ¿no? El poder. Y, por ejemplo, no hablamos de esto del observador y de cambio de observador, porque para nosotros el cambio de observador es cualquiera de estas energías, ¿no?, que hay por ahí, donde desde mi parte eficiente veo las cosas de una manera, desde mi parte disfrutadora la veo de otra, desde mi parte, ¿no? Cada mini yo tiene sus creencias, su energía, su emocionalidad, su corporalidad, ¿sí? Pero no nos interesa eso. Eso nos interesa que esté ahí, y trabajamos también con la idea de polaridad, de abrazar la sombra, pero lo que nos interesa es ir a este espacio de no energía, de no observador, de presencia profunda, que es el yo consciente, que es la sabiduría. Y en esta idea, por ejemplo, de abrazar polaridad, no solamente trabajamos con la idea junguiana, sino también, por ejemplo, con eneagrama, y el eneagrama esencial especialmente, que es una de nuestras bases. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de la ley del 3, donde hay dos polaridades y no es un gris, sino es un salto de conciencia evolutivo, y cómo el coach puede trabajar con esta idea, ¿no?, y aplicarlo en sesión, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno. Respecto de la espiritualidad, yo entiendo que falta mucha espiritualidad en la humanidad, desde mi mirada. ¿Qué aporta el coaching esencial a la espiritualidad? ¿O cómo nos acerca a la espiritualidad? Sí, diríamos que está alineado con la mirada espiritual, es un coaching espiritual, entendiendo por espiritualidad la completitud del ser, la conciencia, Sí. ¿sí?, de completitud del ser. No estamos hablando de religiones ni nada por el estilo. Bueno, nada por el estilo. Obviamente está absolutamente relacionado, porque la idea de Dios es una idea de completitud. Pero bueno, podemos estar no hablando de Dios, por ejemplo, en budismo no hay Dios, ¿no?, etcétera. Y lo que nos interesa es eso, es facilitar, acompañar el viaje hacia esta completitud, hacia el potencial para nosotros. Para nosotros el potencial es el ser esencial, ¿sí? Y cómo nos vamos integrando, armonizando, conectando con todas nuestras posibilidades de ser. Y por eso es un coaching espiritual, y por eso bebemos también de fuentes espirituales, porque entendemos que el final de nuestro viaje es ese, ¿sí? Entonces se trata de acompañarlo, porque acompañarlo en una dirección que no sea evolutiva, primera, que el cliente ya lo hace solo, no hace falta pagar a nadie para enredarse en su... Y segundo, que no iríamos a esta contribución para una sociedad y un ser humano y un mundo más evolutivo, más sabio, más, no sé, menos caótico, enredado y tóxico como el que tenemos hoy. Justamente de eso vamos a estar hablando en la próxima entrega. Hasta acá Muy con el coaching esencial. Gracias.